Vamos entonces a iniciar la segunda sesión. Antes de empezar, quisiera preguntarles si tienen algunas inquietudes respecto de lo que miramos ayer. Ok, aparentemente no. Entonces yo creo que podemos continuar donde dejamos ayer. ¿Alguien recuerda en qué quedamos ayer? Estábamos ¿Alguien? revisando las cláusulas, diferentes tipos de cláusulas que se pueden usar en los contratos. Exacto, bien. Sí, miramos las cláusulas más usuales, miramos ayer. Ahora, hoy vamos a mirar un poco más de cláusulas. Eventualmente saco un slip real, no, se me olvidó prepararlo, en que van a ver que inclusive todavía son muchas más que las que hoy vamos a mostrar. Pero sí, eso fue lo último que vimos, gracias Alejandra. Y alguien me podría hacer un resumen muy rápido de todo lo que fue la sesión de ayer. Bueno, parece que no, pero bien, vamos a seguir. Básicamente, pues ayer les mostré el plan de trabajo, el material que íbamos a trabajar. Miramos aspectos generales del reaseguro. Nos detuvimos a mirar un poco el tema digamos, el contexto legal en que está el reaseguro. Cuando entramos al reaseguro facultativo, vimos a una compañía de reaseguros que suele incluir unas condiciones generales dentro de las aceptaciones facultativas. Y también miramos rápidamente los temas del reaseguro proporcional y no proporcional obligatorio. Entramos de lleno luego al reaseguro facultativo, vimos nuevamente todo, digamos, la parte genérica y finalmente, como bien lo dijo Alejandra, pues terminamos la sesión analizando o hablando de algunas de las cláusulas que se suelen incluir y también algunas que no se incluyen, porque por ejemplo las últimas cláusulas de que hablamos, que son las de cut-through o las de, ¿cómo se las denominamos acá? No, se me olvida, perdón, estoy mal en la presentación, usos del reaseguro facultativo, pero bueno, eh, de acción directa, que llamamos cláusulas de acción directa, normalmente están excluidas de las coberturas. Bien, retomamos entonces, voy a compartir. Y listo. Aquí estamos, ok. Creo que esta fue la última diapositiva que vimos justamente y estábamos entonces en las cláusulas de cooperación, control de reclamos. Se suelen incluir más la mayoría de las veces cooperación, pero hay también con cierta frecuencia y especialmente en negocios muy grandes en los cuales la participación de la cedente, digamos, dentro del concepto de suscripción no es muy significativa. Entonces los reaseguradores incluyen la de control de reclamos porque casi que se vuelve un negocio directo para ellos. Y las cláusulas de acción directa o de cut-through que vimos ayer. Digamos, allí terminamos. Básicamente, ya hoy vamos a ver ya lo que es el proceso del reaseguro facultativo. Y antes que nada, pues les recuerdo, ya lo habíamos visto en una transparencia ayer, en una diapositiva, que el reaseguro facultativo, como el obligatorio, pues se puede hacer bajo una base proporcional o sobre una base no proporcional.
Hoy entonces vamos a mirar el proceso del reaseguro facultativo, que es lo que sigue, la sección 4, y luego vamos a entrar a trabajar en el reaseguro facultativo vía un ejemplo y vamos a ver pues slips y distribución de primas, distribución de siniestros, etcétera, etcétera. Eh, entramos a la sección de proceso del reaseguro facultativo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se llega a hacer un negocio? El reaseguro facultativo es un contrato entre una compañía de seguros y un reasegurador. Bueno, pues cada reasegurador tiene un contrato y pueden ser, pues, obviamente varios reaseguradores. Entonces, la cedente tiene un contrato con cada uno de ellos. Eh, no, el proceso está está resumido aquí, ¿sí? Lo primero es, pues, presentar una solicitud de cotización o una oferta del negocio al reasegurador o a los reaseguradores. ¿Quién lo hace? Lo hace la compañía de seguros directamente o vía un broker. Mediante, y al reasegurador pues le llega un documento normalmente que se llama slip, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en ese slip, pues está resumidas las principales condiciones del negocio en la oferta inicial que se le hace al asegurador. Eh, Se le dice qué tipo de qué negocio es, obviamente qué ramo, el tema de los valores y bueno, se le da alguna información que ya la vamos a ver en un libro que tenemos preparado como un ejemplo. El reasegurador recibe y cada reasegurador, pues, de manera independiente, pues analiza lo que le llegó y define si le interesa o no le interesa el negocio y si le interesa, cuál sería el marco, dentro de qué condiciones estaría dispuesto a hacerlo. Entonces, presenta un slip de oferta, un slip de oferta en el que incluye las condiciones en las cuales estaría de acuerdo en hacerlo. Y quien le llevó el negocio, dice a la compañía directamente o el broker, pues analiza y ve las otras ofertas que recibe de diferentes aseguradores, si tiene que llegar, digamos, a alguna negociación entre algunos, porque unos le piden un precio más alto, otros le piden un deducible, algunos les incluyen unas cláusulas, otros no. Pues, digamos que con base en las respuestas que recibe la cedente o el corredor, eh, digamos, realiza un nuevo slip ya con las condiciones resumidas que cree que le van a aceptar la mayoría de los reaseguradores. Envía ese slip, probablemente va a conseguir ya algunos respaldos mucho más concretos, más en firme. Y así, el proceso puede ir y venir y hágame esto, quíteme esta cláusula, súbame este límite, aumenteme, bájeme el deducible, por favor la tasa, súbame la comisión, etcétera. Hay grandes, o sea, una gran cantidad de parámetros sobre los cuales se puede negociar y normalmente se negocia. Con cada reasegurador independientemente, no tienen que ser todos los reaseguradores las mismas condiciones idénticas. Y hasta que se llega con cada reasegurador, digamos, a un acuerdo, y con eso se produce ya para cada reasegurador un slip que se llama de orden en firme, en el que ya se plasman todas las condiciones en que acepta cada uno de ellos y obviamente dentro de ellas está, lo primero es la participación del asegurador y condiciones como el precio y comisión. ¿Sí? Y los otras, pues obviamente ya les mencioné, deducibles, límites, etc.
Eh, en algunas ocasiones, y especialmente en un mercado como el de Londres, cuando el broker va allá, realmente el mercado de Londres son brokers, los de allí, cuando van al mercado, que llaman ellos, voy para el mercado, el broker se va con 3, 4 carpetas de negocios que tiene que llevar allá y de acuerdo al tipo de negocio y el tipo de reaseguro, pues ya sabe con qué eh, eh, reaseguradores va allá y va y ofrece el negocio. Normalmente busca algún tipo algún reasegurador de allí que sea reconocido y que él sabe que si logra negociar unas condiciones determinadas con ese reasegurador, va a haber muchos seguidores, o algunos seguidores, no digamos muchos, algunos seguidores. Entonces, realmente negocia con uno o dos reaseguradores unas condiciones, llega a un acuerdo, el reasegurador firma el slip, dice estoy de acuerdo y pone su sello, su firma, el porcentaje de aceptación y con esa aceptación se va a otros reaseguradores ahí dentro del mercado de Londres y muchos de ellos simplemente viendo que ya hay un líder que aceptó unas condiciones, simplemente no revisan el negocio a fondo, simplemente aceptan eh, y ponen su firma y su sello en el slip y su participación. Y así, pues, hace su colocación del mercado de Londres. A veces aparecen algunas diferencias, entonces algunos en el mercado aceptan unas condiciones diferentes de otras, y entonces puede haber dos slips diferentes, por ejemplo, en Londres, cada uno con un líder y con unos seguidores. La ventaja que se tiene aquí es que cada vez que haya un cambio, una modificación, solamente hay que ir a negociar con el líder y los que son seguidores automáticamente están aceptando cualquier modificación que acepte el líder. ¿Alguien ha tenido la experiencia de ir a Londres y ha ido a acompañar a algún broker y ha ido al mercado? ¿Que nos pudiera contar su experiencia? Parece que no, ¿no? Bueno, a veces hay personas que han ido y pues, hacen una estadía en Londres y van con un broker y los invitan al mercado. Es una experiencia interesante. Bueno, eh, dentro de ese proceso de oferta y de conseguir el respaldo y de contactar a los aseguradores, ahí se pueden dar unas situaciones especiales. Una de ellas es en la cual el corredor de seguro directo o el cliente directamente de- designa un corredor único para que ofrezca el negocio a los diferentes reaseguradores y mercados. O inclusive puede haber, esa designación puede ir para varios brokers, 2 o 3 brokers, pero por ejemplo a cada broker se le asigna un mercado. Y para eso a cada broker se le entrega lo que se llama un BOR, un Broker of Record Letter. Vamos a mirar un texto aquí. Entonces es un texto más o menos como este, ¿sí? A quien pueda interesar. Entonces aquí dice que Pacific Power Generation ha designado a un determinado broker como su único y exclusivo broker y es el único que puede ir a ofrecer el negocio. ¿Sí? Cuando un reasegurador recibe este BOR, eh, eh, no debería, y normalmente no lo hacen, atender solicitudes de otros brokers sobre el mismo negocio. Solamente al designado, por el bien sea por el cliente o por el broker directo de la cuenta.
¿sí? Y como les digo, sí, eventualmente se le dio a un determinado broker en algunas veces esta carta incluye una lista de reaseguradores que ese broker puede contactar. Le dice, hemos designado a este broker para que contacte tales reaseguradores. Y se le da a 2 o 3 brokers con el fin de tener competencia, pero a cada uno se le asigna un mercado diferente. Ese es, digamos, es parte del proceso de obtención de respaldo de reaseguro vía corredor de reaseguro. Mauricio, Sí. una pregunta. En mi experiencia solamente he visto los BORs para un solo broker. ¿Qué tan frecuente es que se dé una distribución de mercado versus que un broker tenga el BOR al 100% para ellos? No, 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 no es raro, es muy común, es común, no muy común tampoco. O sea, eh, cuando se dan digamos, esas ocasiones en las cuales se designan 3 o 4 brokers, es para generar competencia, ¿sí? Que cada broker, inclusive cada broker va con su propio slim, no todos tienen que ir con un slim idéntico, cada uno va con su propio slim, ¿sí? Pero también es muy normal y sobre todo, digamos, eh, se designan varios brokers cuando se trata de negocios muy grandes que salen a cotización. Por ejemplo, negocios de tipo estatal, ¿sí? Que tienen que demostrar que hubo realmente una buena cantidad de oferentes en ese proceso y se buscaron realmente las mejores condiciones. Pero a veces, no, hay un asegurador importante, ¿sí? Que viene y está, digamos, de alguna manera satisfecho con lo que tiene y viene sencillamente una renovación pues, se le da la carta única y exclusivamente a un broker. Otro que puede emitir un BOR es una compañía, la misma compañía de seguros, la que está buscando el reaseguro, ¿sí? Y puede definir cuando hace su proceso o bien de obtención de condiciones o de renovación de la cuenta, puede definir que solamente lo va a hacer a través de un broker. No es inusual, es bastante usual. ¿Y tú qué opinas de... Es que ahí es donde creo que se encuentran los puntos grises, donde un broker tiene mucho poder para e incentivado por el porcentaje de comisión, no dar las mejores condiciones encontradas del mercado al reasegurado y por último al asegurado original. Bueno, no, no, no. Yo diría que pues, justamente es parte del profesionalismo del broker a que uno contacta. Sí, es cierto, el broker se queda con una comisión o recibe una comisión por su trabajo, pues, justamente por un trabajo profesional. Ahora, más adelante, cuando veamos el ejercicio, vamos a ver más o menos cuál es el ingreso de un broker. Pero normalmente yo trabajé 7, 8 años, ya no recuerdo bien en Aon Re, haciendo negocio facultativo para negocios grandes. Y, o sea, yo recuerdo la comisión normalmente que le quedaba al broker estaba del orden del 5% menos, no era mucho más. ¿Sí? De hecho, si había un negocio que eventualmente tenía una comisión que por alguna razón podía ser del 15%, inmediatamente saltaban todas las alarmas y uno tenía que ir a justificar y decir, oiga, pero esa comisión no es normal, ¿usted por qué está recibiendo eso? Y analizar de vista de todos los aspectos de corrupción, si ahí había algo raro o no, ¿sí? Pero como te digo, es una remuneración que recibe el broker por su trabajo y su trabajo en qué está, en el expertise de manejar ese mercado de reaseguro, en las relaciones que tiene con los reaseguradores, obviamente el expertise que tiene en manejar negocios importantes o el negocio
negocio que uno está manejando. Y sí, como recibe una remuneración que normalmente está del orden del 5% o menos. Pero así que yo te diga que un broker, que no, que eso, está pensando que se va a quedar con el 50% de la prima y que se va a hacer multimillonario, pues, bueno, casos ha habido, indudablemente. Hay inclusive brokers que, sin hablar de ninguno en particular, que se han quedado con la prima y emiten un slip y dice que está firmado por los reaseguradores y no está colocado al 100%. Cosas, claro, casos se han dado. Pero no, en general, digamos, con brokers serios, brokers institucionalizados, como te digo, las comisiones son del orden del 5% a lo sumo. Gracias, Mauricio. Bien. Sí, y cuando no existe un BOR, puede que, por ejemplo, sale un broker a negociar la cuenta, pero puede haber otros brokers que sí que le hayan dado designado para tramitar la cuenta, simplemente van y tratan de buscar mercados, se enteraron del negocio, tienen conocimiento del negocio y van y tratan de buscar para tratar digamos, de competir con el broker que lo está haciendo. Y, digamos, al no haber un impedimento, como que se haya expedido un BOR, un reasegurador puede entrar y mirar esas condiciones, pero sabe que el negocio es realmente de otro broker, pero si de pronto lo pierde, entonces el reasegurador le dice, bueno, mire, este negocio yo ya lo he estado negociando con otro broker, ese broker probablemente va a ser el que se queda con la cuenta, pero le voy a dar a usted algunas condiciones sujeto a otro interés. Entonces el reasegurador lo que digamos es que se cura, o sea, se cura en salud, quiere decir gano con Dios o con el diablo, porque si el negocio se queda con el broker que probablemente, o que ha venido trabajando el negocio, pues allí estoy, pero si lo llega a perder con otro broker, ¿sí? Entonces el reasegurador le puede dar esa capacidad. Si el negocio finalmente lo consigue el broker original, pues sencillamente al otro broker se le dice, pues no hay capacidad para usted. Y el reasegurador justamente pone esa nota dentro del slip, dice, le acepto un 10% de la cuenta sujeto a no otro interés. Suele pasar, digamos, no es tan frecuente, porque normalmente cuando un reasegurador recibe ya la oferta de un broker, se queda ya con ese broker y se hace toda la negociación con él. Eso se hace es más cuando son cuentas demasiado abiertas, en que hay demasiada competencia, hay demasiados brokers trabajando en esa cuenta, y entonces, pues el reasegurador le interesa el negocio y dice, pues yo me quedo con uno, con el otro, con el que lo gane, doy una cotización original, pero puedo ofrecerle respaldo a otros, sujeto a otro interés. Eh, entonces, les comentaba que para arrancar la negociación, lo primero es que el reasegurador reciba una oferta vía un slip. Me imagino que algunos de ustedes han visto que es un slip, pero ahora vamos a ver algunos. Algunos. Pero también es usual que cuando viene la oferta, el slip de ofrecimiento viene acompañado de alguna información adicional, como son informes de inspección, siniestralidad, etc. Si no viene con eso, pero el reasegurador tiene interés en el negocio, le dice a la compañía de seguros, listo, yo voy a analizar el slip, la oferta que usted me está haciendo, pero envíeme esta información. Y digamos, eso, hasta que el reasegurador no recibe toda esta información básica, no inicia el proceso de análisis. Bien, entonces ya, viene el broker, le entrega al reasegurador, le manda su slip, le entrega informe de inspección, siniestralidad, y sobre esa base el reasegurador arranca con su análisis.
Veamos en el slip lo que contiene usualmente. ¿Qué viene en el slip? Pues primero, el alcance de la cobertura. ¿Para qué es? ¿Para qué negocio? ¿Para qué línea? ¿Para qué ramo? ¿Sí? ¿Cuál es el asegurado? Luego, ¿bajo qué condiciones está expedido el seguro directo? El seguro, ¿sí? ¿Cuál es la póliza? El texto de la póliza original. ¿Sí? Vigencia del negocio, desde tal fecha hasta tal fecha. Obviamente, sumas aseguradas de lo que está allí asegurado, ya sea bienes o límites patrimoniales, como por ejemplo podría ser en responsabilidad civil o en fianzas. Y límites que lo puedan afectar. En negocios de property, pues es usual tener la suma asegurada de todos los bienes y unos sublímites para determinadas coberturas especiales o para determinado tipo de bienes. Los deducibles que está esperando que sean aceptados al broker o a la compañía directa, si el reaseguro es proporcional o no es proporcional. La prima deseada, aunque a veces simplemente dejan la prima en blanco y le dicen favor cotizar. No le dicen al reasegurador cuál debería ser, digamos, de qué orden están esperando que sea la prima. Y simplemente la dejan abierta para que el reasegurador defina cuál es la prima que quiere cobrar. Pero también muchas veces le dicen, nos gustaría una prima determinada, digamos, de $20,000, algo así. El plazo para el pago, normalmente 90 días. La comisión que quiere el broker, esa comisión ahorita vamos a ver para qué se usa, ¿sí? Y otras informaciones que se requieran para el negocio, como cláusulas especiales. Eventualmente incluye algunas exclusiones o garantías en la oferta, aunque no es lo normal, ¿sí? A no ser que venga, que ese slip de oferta ya venga respaldado por algún reasegurador, ya viene incluidas algunas exclusiones y o cláusulas de garantía. Pero digamos, en el slip de oferta, normalmente no necesariamente envían las exclusiones. Pueden poner las exclusiones, pero las exclusiones originales de la póliza. Pero cuando el reasegurador contesta, cuando el reasegurador contesta, las incluye, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Veamos un ejemplo de un slip, ustedes lo tienen allí, se llama slip de oferta. Slip de oferta de reaseguro, creo que es este. De ofrecimiento, sí, de oferta de reaseguro. Y este es el negocio sobre el cual vamos a trabajar, se llama, es un broker que se llama Tu Broker, corredores de reaseguro, para la vigencia 25 al 26 de un reaseguro facultativo para un negocio que se llama Clínicas S.A. Aquí lo ven. Vigencia 1 de septiembre del 2025 a las 0 horas al 1 de septiembre del 2026. ¿Qué está asegurado? Este es un negocio de propiedad, de property. Y entonces habla de qué está cubierto. Todos los daños, pérdidas, desaparición que sufran los intereses asegurados, originados por cualquier causa no expresamente excluida dentro de los predios del asegurado. O sea, más o menos, digamos, sigue el texto de la póliza, ¿sí? Incluyendo las siguientes coberturas y o eventos, pero sin estar limitado a ellos. Y incluye aquí los peligros que están cubiertos. Aparece ahí una abreviatura que se llama FLEXA. ¿Alguien ha oído hablar de FLEXA? No, Ok, parece que no. FLEXA es Sí, una señor. abreviatura perdón, ¿alguien iba a decir algo?
Sí, yo sí, señor, yo sí lo he escuchado. Ah, sí, lo has escuchado. Ah, Andrés, listo. Sí, esa es una abreviatura de property, del negocio, de los negocios de property, y digamos es la cobertura básica de incendio. FLEXA significa Fire, Lightning, Explosion and Airlines. O sea, es todo lo que airlines no, sino aeronaves, pues. Eh, eh, o sea, incendio, rayo, explosión y caída de aeronaves o partes de ellas. Digamos que ese es el concepto básico de la cobertura de incendio individual sin incluir los peligros catastróficos, ni tampoco los peligros políticos o sociales como son el terrorismo o el motín, la conmoción civil, etc. Entonces, aquí pues, no es usual que el LIP traiga esta palabreja, ¿sí? Pero yo la puse aquí justamente para que si algún día oyen hablar de Flexa, sepan qué es Flexa, porque realmente se usa con cierta frecuencia. Entonces, como decía ahí, incendio, rayo, explosión, caída de aeronaves y partes de ellas. También esta póliza incluiría terremoto, temblor, erupción volcánica, o sea, peligros naturales, y la parte de peligros sociales o políticos como huelga, motín, asonada, conmoción civil, actos malintencionados de terceros, sabotaje y terrorismo. Y aquí aparecen otras abreviaturas como HMACC y AMIT. Eso creo que sí, más de uno lo debe haber oído en algún momento, ¿sí? ¿O no? Ok, entonces sí. Sí, H, sí, huelga, HAM, sonada, sí. huelga, motina, sonada, conmoción Ujú. civil y AMIT, actos malintencionados de terceros, son unas abreviaturas muy utilizadas en el mercado colombiano. Y por extensión, en algunos otros mercados lo han acogido, pero son de origen del mercado colombiano, simplemente para resumir esos peligros de huelga, motina, sonada, conmoción civil y actos malintencionados de terceros, que dentro de actos malintencionados de terceros normalmente pues están allí incluidos el terrorismo y el sabotaje. Entonces, pues eso, como les digo, es muy particular del mercado colombiano. Sin embargo, dentro de mi experiencia, y por ejemplo, yo, digamos, dentro de mi actividad hoy en día, estoy asesorando en algunos negocios, algunos compañías de seguros, brokers, inclusive asegurados en Centroamérica. Y uno en los SLIP de Centroamérica ve algunas veces eh, estos términos de HM, ACC y AMIT, los ponen ahí. Y digamos que en algunas partes simplemente se entiende y digamos uno acepta que estén ahí, pero son particulares más del mercado colombiano. El valor asegurado del negocio, $210 millones. ¿Y qué quiere el broker que presenta tu broker? Que presenta el negocio. Dice, mire, quiero obtener dos opciones de respaldo. Una, la opción 1 es con el 100% del valor asegurable, ¿sí? Pero incluyendo un sublímite de solamente 10 millones para huelga, motín, bueno, motín, conmoción civil y terrorismo y toda esta cuestión. O sea, el seguro tendría que ser por los 210 millones de dólares, ¿sí? Con sublímite de 10 millones para terrorismo y peligros sociales. Pero también me gustaría tener y recibir una propuesta para un límite de 100 millones por evento, excepto para huelga, motín, conmoción civil y terror y actos malintencionados de terceros, que seguiría en los mismos 10 millones que de la opción 1. Digamos, estas son las dos opciones que espera recibir el broker para la cotización. Y viene aquí después una descripción de todas las coberturas que
debería tener la póliza de acuerdo con, la póliza no, el reaseguro de acuerdo con la póliza. Entonces, incluye todas las modificaciones, extensiones en el periodo de cobertura deben ser aprobadas por los reaseguradores. No, digamos, puede que no la incluya, pero después los reaseguradores incluyen una cláusula de ese estilo. Revocación de la póliza de 90 días, definiciones de bienes. Aquí, digamos, aquí en las coberturas y condiciones, normalmente se resumen las condiciones más importantes de la póliza. ¿Sí? Y luego, obviamente vienen datos ya del riesgo, o del negocio que se está ofreciendo, dónde está ubicado, en dónde está en Bogotá, está en Panamá, está en Chile, donde sea. Y aquí presenta una propuesta de ofertas para la opción 1, de propuesta de precio o tasas para la opción 1. Dice, me gustaría tener en la opción 1 una tasa de 1.50 por 1000, sin incluir sabotaje y terrorismo, y para sabotaje y terrorismo un 0,2 por 1000, con el límite de los 10 millones que hemos dicho. Esta tasa de 1.50 daría lugar a una prima de 3.57. Y aspiro a obtener una comisión del 20%. ¿Y qué soporte requiero para el negocio? ¿Qué soporte? ¿Cuál fue la orden que me dio la compañía de colocar? La compañía va a retener un 20% y requiere en facultativo el 80%. Esa retención de la compañía, pues no va a ser toda la compañía, es la retención propia, neta de la compañía, más lo que puede llevar a los contratos o quiere llevar a los contratos de acuerdo con su tabla de límites. ¿Sí? Entonces, dentro de este negocio que se llama Clínicas S.A., creo que es. Clínicas S.A., sí. La compañía de seguros va a retener el 20% en su capacidad automática y está ofreciendo o está buscando soporte facultativo para el 80%. Hay una garantía de pago de primas de 60 días, a veces son 90 días. Lo más usual son 60. Era 60 hasta cuando yo trabajé en ese tema de aceptación de negocios facultativos, digamos, hasta hace un año y medio que tenía una cierta especie de facilidad con Liberty Mutual Internacional en Miami. También se incluyen pues, los sublímites que tenga la póliza dentro de el negocio dentro de la póliza. Entonces, como les decía ayer, me concentro más en temas de property porque es donde tengo experiencia principalmente. También los deducibles e información de siniestralidad. No se han reportado siniestros durante los últimos 5 años. Usualmente se pide 3 o 5 años de siniestralidad. Lo más normal son 5 años. Y la distribución de valores. Este es el slip que recibe el reasegurador. Entonces, fíjense que ahí va bastante información. Aquí ya lo vimos, ¿sí? Dentro del informe, dentro de la información que se le solicita al broker o a la compañía de seguros, también es un informe de inspección. Voy a mostrarles un ejemplo de un informe de inspección muy bueno que recibí alguna vez. Obviamente ese no lo tienen porque pues es muy, pues hace parte de un negocio particular de hace ya algunos años, ¿sí? Entonces este es un informe de inspección, inclusive de un broker muy importante. Viene con planos de ubicación, analiza todo lo que es la planta en sí. Esta es una planta de producción de alcoholes. Fíjense que además de fotos aéreas trae planos, hace un análisis de toda la parte
Esto es la parte de operación de las bombas contra incendio. Inclusive ahorita vamos a ver unas fotos de ellas. Hace un análisis de los riesgos naturales basado, esto es Nathan. Creo que esto está basado en una facilidad de la Suiza de Reaseguros, ¿sí? Que tiene una herramienta de estas a la que pues se puede digamos una empresa puede contratarla y con ella dándole la ubicación del negocio más o menos le analiza la exposición a diferentes peligros. Aquí ya está analizando la de terremoto, huracán e inundación para el sitio en que está. Y entonces viene un análisis de eso mediante esas herramientas. Inclusive aquí viene también este tema debe ser un mapa de riesgos esto debe ser por erupción volcánica, ¿sí? Este, pues es, como les decía, este es un excelente informe de inspección, hecho probablemente por inspectores muy capacitados, ingenieros probablemente, incluye fotos, ¿sí? Inclusive del sistema contra incendios. Este es un sistema contra incendio, esto es una bomba contra incendios, son hidrantes, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, entre más profesional sea el informe, pues mucho más interesante para los reaseguradores y, digamos, pueden captar mejor el interés de los reaseguradores. Básicamente, el informe en la parte de propiedad debería incluir descripción del riesgo, localización, muy importante hoy en día, sobre todo para tema de peligros catastróficos. Inclusive le solicitan a uno no solamente que le diga si está en la ciudad y en qué ciudad y en qué dirección, sino también deme las coordenadas geográficas, la georreferenciación, porque eso le ayuda al reasegurador a llevar el control de sus propias acumulaciones. Entonces, es muy usual que le exijan a uno la georreferenciación. Exposiciones, digamos, exposiciones a peligros individuales como incendios, explosiones, etcétera, y la parte de peligros naturales, la parte de protecciones y una calificación. ¿Qué tan bueno es el riesgo? Normalmente se califica es bueno en su clase, regular en su clase, normal en su clase. Obviamente, si es malo en su clase, probablemente no le mandan a uno el informe. O al reasegurador, digo yo. Si voy muy rápido, alguien tiene una pregunta, no dude, por favor, en interrumpirme. La siniestralidad, como les decía, usualmente piden 5 años, lo más discriminada posible por cuál fue la causa, uno a uno cada siniestro, en qué fecha ocurrió, cuánto costó el siniestro en total, y ojalá le den información sobre deducibles y monto neto pagado. Digamos, esa información no es tan usual que la den. Normalmente dan simplemente el monto neto. Si hubo un siniestro en tal fecha a causa de incendio, se pagaron $500,000 y ya, no le dan a uno más. Pero si se llega a tener la otra información de cuál era el monto bruto y cuánto se pagó finalmente, al reasegurador también le sirve y él lo hace parte de su análisis. Y medidas de control, o sea, que después de que ocurrió ese siniestro o esos siniestros, ¿qué medidas ha tomado ese cliente o ese asegurado para tratar de evitar que se vuelva a repetir algún tipo de siniestro, especialmente cuando son siniestros, pues, obviamente graves o de un monto importante? Ok. Digamos, esa es la información que recibe el reasegurador. Y con base en eso, pues el reasegurador va y determina su precio. Los reaseguradores, para hacer ese análisis, pues tienen
diferentes herramientas. He conocido unos tools de tarificación que llaman ellos, sí, o rating tools, muy interesantes. Voy a mostrarles un ejemplo de uno por acá. No es este, es acá. Es simplemente para tener una idea. A ver, lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces, vi aquí vean, inclusive está para Alcohol de México, que podría ser el negocio que vimos, el tema, el informe de inspección. Sí, y entonces aquí va poniendo, digamos, las diferentes informaciones de valores asegurados, de tipo de negocio. Aquí inclusive debería, no, este no. Pero aquí sí hay un menú desplegable y entonces si encuentra uno la actividad y con base en la actividad, entonces define los precios que debe cobrar y entonces aquí se define la cobertura básica o tasa básica más algunos modificadores que vamos a ver ahorita cuáles son. Y bueno, en fin, rellena esto, luego rellena la parte de peligros naturales, en la parte de, por ejemplo, si incluye rotura de maquinaria o incluye terrorismo, y pum, y al final pues tiene su prima y su tasa final que debe cobrar, en la que debe también incluir, muestra a ver si aquí lo está, no, esta todavía no la he incluido. Aquí es al final donde están los loadings, las recargas. Sí, exacto. Entonces aquí viene la parte de costos internos del reasegurador que le suma a la prima neta, o la prima de reaseguro, a la prima de riesgo, perdón, y los costos del mismo reasegurador, le incluyen costo de capital, dependiendo del monto asegurado, y los costos externos, que normalmente son las comisiones, y llega y determina entonces con base en su herramienta muy sofisticada, obtiene un precio y también de acuerdo con sus procesos internos de suscripción, también qué condiciones debe dar. Dentro de ese tool que les estaba mostrando ahorita, se incluye también, de una vez se calcula el precio de acuerdo con los deducibles y límites que se incluyen. Entonces, normalmente pues se tiene una tasa flexa, luego vienen unos modificadores por algunos factores. Aquí puse algunos, como por ubicación, exposición externa, la amplitud de la cobertura, si es todo riesgo, riesgos nombrados, otras líneas, la protección que tenga, digamos, exposición a grandes pérdidas, la siniestralidad es un tema que modifica bastante los precios, los límites asegurados, y normalmente si hay límites puede influir en reducciones de tasa, y los deducibles obviamente entre más altos, menor es el precio. También se incluye las coberturas catastróficas, cuáles son. Entonces, si incluye coberturas catastróficas, pues hay que comparar un precio para las coberturas catastróficas. Y hoy en día, pues se analiza de acuerdo con lo que les mostraba en el informe de inspección de análisis de exposiciones y esas herramientas que se tienen hoy en día. Entonces se le da un precio independiente para terremoto, para erupción volcánica, si está expuesto, para inundaciones, para huracanes. Si, por ejemplo, en Centroamérica, pues es bien importante para un reasegurador tomar en cuenta terremotos, inundaciones y huracanes, porque están expuestos a todos ellos. En un territorio como Colombia, la parte de huracanes es solamente en exposición en el Caribe, como San Andrés, y eventualmente algo de La Guajira o de la costa atlántica, muy pequeño, ¿sí? Pero la exposición a terremoto, algunas zonas importantes como Antioquia, Valle, Bogotá, más o menos una exposición moderada. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con eso, pues el reasegurador fija su precio
incluye también, pues obviamente, los precios para otras coberturas como terrorismo. Con eso llega a su tasa neta o prima neta de riesgo, que como les mostraba ahorita en el tool. Y luego empieza a incluirle las recargas o loadings que llaman ellos, que son los gastos internos, cuánto le carga a cada negocio, 5%, 10%, 15%, qué sé yo, depende de cómo, qué tan eficiente sea el reasegurador. El costo de capital, dependiendo de la capacidad que tenga de desplegar, si requiere cobrar algo por el capital expuesto adicional a la... porque si es un negocio muy grande, probablemente va a tener que inmovilizar una parte de capital y entonces al estar inmovilizado ese capital, pues le incluye un pequeño costo. Normalmente no es muy grande ese rubro. Obviamente incluye los impuestos. En un mercado como el colombiano, pues están el impuesto. ¿Cuánto está el impuesto hoy en día en reaseguro? ¿Como el 1% es? No me acuerdo. ¿Alguien me puede decir? Solamente para recordar. 1%. Sí, 1%. Exacto. Entonces se incluye dentro del precio la comisión de reaseguro, la que va a pagar el reasegurador. Algunos reaseguradores tienen, digamos, algunas políticas o criterios y, por ejemplo, dicen nunca pago más de un 15% o más de un 20%. Okay, ¿sí? Y pues viene, bueno, tarificación, tarifa y recargos y descuentos, que pues básicamente es lo que hace a través de su tool. Veamos, hablamos de la comisión, que ya les había mencionado anteriormente y que les dije que volvíamos sobre ese tema. El reasegurador proporcional incluye dentro de la prima comisión para la cedente o corredor de reaseguros. Esta comisión que recibe la cedente, lo que se pretende es compensarle los gastos de adquisición y de administración del negocio. O sea, no debería ser el negocio de una compañía de seguros ganar mucho dinero a través de la intermediación, de que consigo un negocio directo y luego reaseguro y obtener grandes diferencias en comisiones para obtener grandes utilidades. No debería estar ahí el objetivo de las compañías de seguros, ¿sí? Aunque obviamente la compañía de seguros, entre más comisión le pague, pues mejor. Pero sí, usualmente esa comisión compensa un poco por encima lo que es la comisión que se paga al corredor directo y obviamente también reconoce algunos de los gastos que tenga el asegurado, el asegurador. Más adelante en el ejercicio, cuando veamos la solución al ejercicio, vamos a ver de qué orden puede ser o cómo se hace cómo es esa distribución y qué es lo que le queda finalmente al cedente. Sí. Usualmente la comisión de reaseguro es más baja que la del reaseguro obligatorio proporcional. En el reaseguro facultativo es más baja que la del reaseguro obligatorio proporcional. O sea, mientras que digamos, en los contratos proporcionales y no contratos proporcionales, contratos obligatorios proporcionales del ramo de incendio y de propiedad, pues no es común encontrar comisiones del orden del 25%, 27,5%, inclusive si es una buena cartera, hasta más de 30%. Y adicionalmente de otras gabelas que les debieron, no sé si les hablaron sobre eso, no recuerdo si alguien lo hace o no, de comisiones adicionales o comisiones de utilidades y cosas de esas. Pues la compañía de seguros puede llegar a tener vía ese tipo de comisiones hasta un reembolso del 40 o del 50%, si es una cartera buena. En el reaseguro facultativo, el reaseguro facultativo es costoso.
para los reaseguradores. Tienen que tener una serie de suscriptores. Normalmente son personas muy bien formadas, muy bien capacitadas, profesionales, normalmente muchos de ingeniería, pero también economistas o, bueno, de otras disciplinas. Pero que reciben una formación importante en los reaseguradores y son costos. Adicionalmente de los procesos mismos del manejo del reaseguro facultativo, son procesos de manejo de información, de herramientas, entonces eso tiene un costo importante para los reaseguradores, el manejo de tener un equipo facultativo. Y entonces eso hace que las comisiones en el facultativo realmente no sean tan altas. Usualmente son comisiones del 15, 20% a lo sumo, ¿sí? En el pasado yo veía comisiones hasta 27,5%, hasta 30%, pero digamos los últimos años, hoy en día yo creo que esas comisiones normalmente están entre el 15 y el 20%. Eventualmente podría llegar a un 22 o un 25 si mucho, pero no es lo común. Mientras que los contratos proporcionales, como les decía, pues pueden tener comisiones por encima del 30%. Esa comisión generalmente es el resultado de una negociación entre el reasegurador y el broker. Ok, entremos entonces a mirar lo que es el reaseguro facultativo proporcional y con base en nuestro ejemplo. Este es el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar este ejercicio de Clínicas S.A. Ustedes tienen el planteamiento del ejercicio allá dentro del ejercicio, está acá. Entonces, la compañía de seguros se llama La Segurita. Cuenta con un contrato de cuota parte de $2,500,000. Y no, 10,500,000 de retención. Sí, es 2,500,000 de retención. Sí, ok. Lo que pasa es que es un contrato de excedente, pero está combinado con una cuota parte en la retención. ¿Sí? Esa cuota parte de la retención, o sea, el pleno, es $2,500,000. Y de los cuales la residente retiene el 60% de todos los negocios retenidos, mientras que cede proporcionalmente en vía cuota parte el 40%. Ese es, como les decía, ese es el pleno de un contrato de suma de excedentes o de excedentes, como se dice, normalmente se abrevia, de 11 líneas, de tal suerte que pues, la capacidad del reasegurador es 12 veces 2,500,000. ¿Sí? O sea, la retención más las 11 líneas. Eso nos da 25 más como $30,000,000, creo. Ahora vamos a mirarlo. Creo que son como $30,000,000 la capacidad total. Sí. Si alguien lo hace ahí, simplemente es multiplicar 2,500,000 por 11 más los 2,5 millones de la retención. Eso nos da 30 millones. Y como vimos, el negocio de la Segurita vale $210 millones. Obviamente, pues 30 millones no son suficientes. Pero la cedente decide hacer un reaseguro, como tiene la distribución de valores, y veíamos que el riesgo mayor, aquí está el de ofrecimiento, el riesgo mayor vale 95 más 25, aquí está. 95 más 25, eso nos da $120 millones. Entonces, con base en el riesgo mayor, hace una cesión a sus contratos
y de 120 millones va a retener una parte. Ahora vamos a mirar cuánto es lo que retiene. Lo cierto es que le dice a tu broker que necesita respaldo facultativo para el 80% del negocio. O sea, va a retener el 20%. El 20% de 120 millones son 24 millones, ¿cierto? Y la misma proporción que va a retener, o sea, ese 20% del riesgo mayor, la va a retener de los otros dos riesgos del negocio. O sea, para todos, todos y cada uno de los riesgos va a tener retención del 20%, o sea, cualquier siniestro lo va a pagar el 20%, y va a reasegurar el 80% de cada uno de los negocios. Fíjense que la capacidad, ¿cuál dijimos que era la capacidad automática? $2,500,000 de pleno más 11 líneas. ¿Cuánto dijimos? 30, ¿no? 30, ¿cierto? 30 millones. Pero él va a retener solamente 24. ¿Por qué lo hace? Bien sea por su tabla de plenos, que le dice para ese tipo de actividad no puede retener el 100%, o lo hace sencillamente, dice, no, yo prefiero no copar mi capacidad del contrato, voy y reaseguro solamente voy a utilizar el 80% de la capacidad, que son 24 millones, y así, si cuando venga un aumento por parte del asegurado de valores, puedo responder muy rápidamente, entonces tengo ahí una capacidad que puedo utilizar. O sea, puede haber diferentes razones por las cuales esta compañía de seguros no retiene su capacidad total, sino solamente un 80%. Pero es una decisión que toma la compañía de seguros. Y esa retención del 80% le da lugar a que entonces eso significa que es un 20% del riesgo. Y la segurita no, tu broker efectivamente obtiene respaldo de 4 reaseguradores A, B, C y D, cada uno con una participación diferente, por ejemplo, el reasegurador A con el 25%, y una comisión del 17,5%, el reasegurador B el 15% de participación con comisión del 80%, y el C con 30% de participación con comisión del 17,5%, finalmente el D que da mayor comisión pero tiene la menor participación del 10%. Eso es bastante común que cuando se ofrece un negocio, el broker va a los diferentes mercados, diferentes aseguradores, los contacta y de cada uno obtiene obviamente una participación que define el reasegurador de acuerdo con el apetito que tiene para ese riesgo, y también una comisión que acepta el reasegurador o que ofrece el reasegurador con base en las condiciones del negocio, el precio ofrecido, su precio interno después de hacer todo el análisis, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a mirar ese slip de aceptación y lo vamos a comparar con el slip de oferta para que veamos las principales diferencias que vamos a encontrar en él. ¿El ejercicio en qué consiste? El ejercicio consiste en, aquí están las preguntas. Calcule la distribución porcentual del riesgo mayor entre la retención, los contratos obligatorios y los facultativos. Determine la distribución de los valores respecto del valor total del negocio, valores de responsabilidad. Distribuya las primas brutas entre la retención para cada contrato obligatorio y para los reaseguradores facultativos. Calcule el ingreso bruto del accedente y el porcentaje sobre la prima total si el contrato cuota aparte reconoce una comisión del 32,5%, sobre las primas brutas cedidas, el de excedentes un 27,5%, y tu broker le va a dar, el reasegurador,
le va a dar una comisión del 15%. Esa comisión que recibe tu broker, pues gran parte de ella se la va a trasladar a la cedente, porque pues la cedente tiene que pagar los gastos de adquisición, principalmente al broker directo. Calcule el ingreso neto de la cedente y el porcentaje sobre la prima total si tiene que pagar una comisión del 12,5% del corredor de seguro. Fíjense, la comisión del corredor directo es 12,5%. Calcule el ingreso neto y el porcentaje sobre la prima cedida facultativamente de tu broker. O sea, ¿cuánto, después de todo el negocio, de toda la distribución de primas y de pago a comisiones, etcétera, cuánto le queda a tu broker? Tanto en monto como en porcentaje. Finalmente, ocurre un siniestro de 2.400.000 en el riesgo 3 y entonces determine la distribución del siniestro entre las diferentes retenciones, o sea, la retención de la cedente, la de los contratos y la de cada reasegurador. Facultativo. Y también el siniestro vale 2.400.000, pero tiene gastos adicionales por ajuste, costos de ajuste de $50.000. Distribuya también esos gastos dentro de los diferentes participaciones de reaseguradores. Entonces es un trabajo largo, ¿no? Bien. Este es el ejercicio. Y aquí vamos a empezar a desarrollarlo, pero antes de empezar a desarrollarlo, voy a mostrarles entonces, este era el slip de ofrecimiento. Entonces, como veían, les mostré, pues estaban todas las diferentes informaciones, pero hay una información que no está en este slip, ¿sí? Para este caso particular, ¿sí? Cuando viene el slip de los reaseguradores, viene básicamente la misma información que estaba incluida, pero en este caso particular viene una sección adicional, que está aquí resaltada en amarillo. Exclusiones. Fíjense, el slip de oferta no traía las exclusiones. Eventualmente trae las exclusiones que trae la póliza, ¿sí? Pero cuando el reasegurador acepta, incluye en su slip de ofrecimiento, ¿sí?, de aceptación de negocio, un listado importante de exclusiones. Entonces, incluye la guerra civil de acuerdo con la NMA 464. Entonces, no hay que transcribir la cláusula es la NMA 464, esa es una cláusula de mercado. Exclusión de fisión o fusión nuclear, cláusula de exclusión cibernética, y le va poniendo pues, el nombre a cada una de ellas. Se excluye responsabilidad civil, ALOP, equipo maquinaria de contratistas. ¿Ustedes saben qué es ALOP? Es como la ganancia del contratista. No, no es del contratista, es más del dueño de la obra del asegurado. O sea, ese es una cobertura de lucro cesante para bienes en construcción. Entonces, por ejemplo, Sí, señor, perdón, sí. un asegurado está construyendo una fábrica y espera terminarla, digamos, a finales de este año. ¿Sí? Pero ocurre un siniestro dentro de la construcción. La construcción tiene un seguro de daños, obviamente. El siniestro está cubierto por daños y también tiene una cobertura de ALO, que es lucro cesante anticipado, sería más o menos la traducción, porque en inglés es Advanced Loss of Profits. Entonces, lo que le paga la póliza es que si hubo un siniestro durante la construcción y esa construcción obligó a que se retrasara la entrega de la obra definitiva, por decir algo, 3 meses. Entonces, como el asegurado ya ha planeado terminar su fábrica y empezar a producir a partir de enero,
y como no puedes empezar sino a partir de abril, entonces va a tener tres meses de pérdida de utilidades no ganadas. Entonces esa es la cobertura de ALO. Normalmente en los negocios de property está excluido ese tipo de coberturas, de esas coberturas más típicas de negocios en construcción. Entonces es con una póliza de construcción. También es normal, es bien usual que los reaseguradores excluyan responsabilidad civil de cualquier tipo dentro de las pólizas de propiedad. ¿Sí? Equipo y maquinaria de contratistas, porque esas son la maquinaria amarilla que llaman, los bulldozers, las retroexcavadoras, etc. Entonces se aseguran bajo una póliza específica y normalmente no se incluyen en este tipo de pólizas. Se excluye, aquí vienen unas exclusiones de suspensión de servicios, esas son exclusiones de las coberturas de interrupción de negocios o lucro cesante, se excluye también transporte, bueno, en fin, fíjense, cuando el reasegurador devuelve el SLIB y dice, ya, yo le voy a aceptar, efectivamente, mire, por ejemplo, aquí excluye pagos desgracias, normal tener una exclusión de ese tipo. Se excluyen cláusulas de cut-through, que eran las que les estábamos hablando. La renovación automática, o sea, el reaseguro no se va a renovar automáticamente cada año, sencillamente para la próxima vigencia me tiene que volver a mandar las condiciones y volverme a informar, mandarme un informe actualizado, volverme a informar si hubo la siniestralidad, aunque pues, si el reasegurador viene ahí, pues debe conocer lo que pasó el último año, ¿sí? Pero no tiene renovación automática. Yo analizo y el año entrante ya veré si sigo o no en el negocio. Esta póliza no tiene interrupción de negocios o lucro cesante, entonces está excluida. Obviamente, si el negocio incluye cobertura de interrupción de negocios, pues esta cláusula hay que eliminarla. Bueno, digamos, como les muestro, entonces ya el SLIP que recibe el broker después de que el asegurador acepta, viene con todas esas limitaciones. Y otras exclusiones como reactores nucleares, edificios y bienes accesorios, instalaciones para la fabricación de elementos combustibles, riesgos de energía nuclear, bueno, etcétera, etcétera. Digamos que esa es la diferencia entre el SLIP del reasegurador y el SLIP que originalmente mandó el broker. Eventualmente el broker manda algunas exclusiones, pero casi siempre, o yo diría que siempre, el reasegurador cuando acepta pone no solamente las que puso el broker, sino pone muchas o algunas otras más. Exclusiones y limitaciones. Entonces vamos con nuestro ejercicio. Ya vimos entonces que la distribución del reaseguro y del seguro, del reaseguro, de la alimentación a los contratos y de los facultativos, se va a hacer con base en el riesgo principal o el riesgo mayor y va a ser proporcional para los otros riesgos. Les recuerdo, son 3 riesgos. Un riesgo de 120 millones, que es el más grande, el principal. Hay otro riesgo de 60 millones, creo que son 180, y otro de 30 millones, cada uno en una ciudad diferente. En total, la suma asegurada son 210 millones de dólares. Entonces, ya vamos a hacer la distribución del reaseguro sobre la base del riesgo mayor. El riesgo mayor vale 120 millones. Ya vimos que la compañía de seguros no va a utilizar su capacidad total de 30 millones de dólares que tiene, sino va a utilizar solamente el 80% de esa capacidad, o sea, 24 millones. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye eso? Entre la retención y la cuota aparte, que era 2.500.000, pues va a tener el 80% de 2.500.000. ¿Son 2 millones tal vez? Sí. El 80% de 2.500.000 son 2 millones, que van a estar distribuidos un 60% de la retención neta del excedente y un 40% de los reaseguradores de la cuota aparte.
Entonces, de 2 millones, que es la retención, el 60%, o sea, 1.200.000, va a ser la retención del reasegurado, del accedente. Aquí lo vemos en la columna de la derecha, ¿sí? A los reaseguradores de la cuota aparte les va a corresponder el 40% de esa retención de 2 millones, o sea, 800.000. Y esos 2 millones son los que se van a multiplicar por las 11 líneas para el contrato de excedentes. Entonces, el contrato de excedentes va a responder por 11 veces la retención de 2 millones, o sea, 22 millones. Entonces, aquí ya el asegurador ya tiene la cobertura de los 24 millones en su retención neta y en los contratos automáticos. Y viene la distribución de los otros reaseguradores. El reasegurador aceptó un 25%, que corresponde a 30 millones de 120. El reasegurador B, 15%, que corresponde a 18 millones de 120. Un 30% el reasegurador C, o sea, 36 millones para el riesgo mayor. Y finalmente el reasegurador D responde hasta 12 millones para el riesgo mayor. Así se completa la suma total asegurada para el riesgo mayor de 120 millones. Y se obtiene entonces luego cuál es la participación o la responsabilidad porcentual de cada uno de los contratos o de las reaseguradores que están participando. Obviamente los facultativos ya estaban definidos sus porcentajes, ¿sí? El excedente, que son 22 millones, parte de 120, entonces eso corresponde a un 18,33. La cuota parte, que son 800.000, parte de 120, corresponde a un 0,67%. Y la retención neta del excedente, que es 1.200.000, eso es un 1% del riesgo. Entonces, en el riesgo, en ese negocio, cada uno de los diferentes contratos participa en estas proporciones. Esta parte es la importante acá, ¿sí? ¿Sí? Es la participación porcentual de cada uno en el negocio y va a ser la base para la distribución de primas y siniestros. Entonces, esta es una representación gráfica de cómo se distribuye el reaseguro. Retención neta del excedente. ¿Ustedes sí están viendo todo allá? Porque yo aquí en la pantalla de monitoreo que tengo no alcanzo a ver la parte de abajo, pero es por como la configuración que tengo en ese computador. Y no sé cómo subir eso. ¿Cierto? A ver si van a hacerlo aquí. Ah, bueno, aquí se puede ver. Entonces, sí, aquí simplemente es una representación gráfica de la responsabilidad de cada uno de los diferentes reaseguradores y contratos dentro del negocio. Retención neta del excedente del 1%. Retención parte cedida a la cuota parte de 0,67. Aquí, pues, por aproximación se aparece como 0,7. Al excedente va a 18.3 y luego vienen los reaseguradores facultativos, uno con el 25, otro con el 15, otro con el 30 y otro con el 100. Eso también se puede representar como una columna, pero bueno, igual tampoco es tan importante esa representación, simplemente digamos, aquí lo más importante es tener presente esa responsabilidad de cada uno de los reaseguradores o contratos en el riesgo. Ese porcentaje es muy importante. Y lo primero que nos pedía ay, perdón, creo que debo devolverme acá. Sí. Ah, bueno, no, esa es la participación de 120. Luego tenemos que verla para 210, pero todavía no está acá. De pronto más adelante aparece. Pero de todas maneras es en los mismos porcentajes en que se aceptó para el riesgo mayor. Estamos distribuyendo la prima inicialmente. Entonces, la prima aceptada bueno, que está cobrando y sobre la que están basados todos los reaseguradores y contratos son $357.000, que era la de la opción 1 del SLIP.
Y las primas, ¿cómo se distribuyen? Pues de acuerdo con la proporción que aparece aquí en la columna, en la aceptación que cada uno hizo. Entonces, esos 357.000 se dividen en el 1%, el 0,67, etcétera, etcétera. De tal suerte que cada uno recibe una parte proporcional de la prima. Pero los contratos y los reaseguradores de esa prima devuelven la comisión. De acuerdo con las comisiones de los contratos, por un lado, y de acuerdo con las comisiones que aceptó cada uno de los reaseguradores facultativos, se obtiene entonces que estas son las comisiones que se devuelven. Las comisiones facultativas las va a recibir el broker y luego se las va a pasar a la compañía de seguros. Las comisiones de los contratos las recibe directamente la compañía de seguros. Sencillamente en sus cuentas, cuando hace sus cuentas trimestrales, dice tantas primas, tantas comisiones y tal. Esos son un negocio que tiene la compañía de seguros con sus diferentes reaseguradores de los contratos proporcionales. Pero en el facultativo, sí, esa comisión, o sea, la comisión, ¿cómo la recibe el broker? En el momento en que paga la prima, digamos, paga las primas correspondientes los facultativos, o sea, 89.250 más 53.550 más 107.100 más 357.000. No sé cuánto da eso. Pero deberían ser, pongamos que sean, si son 65, eso deben ser más o menos como unos $270.000, ¿sí? Entonces, ¿el que hace el broker? El broker, cuando le paga la prima al reasegurador, que a su vez el broker ha recibido la prima del accidente, entonces lo que hace es paga estos montos de prima, paga estos montos de prima aquí de la segunda columna, ¿sí? Pero descuenta de una vez la comisión, de tal suerte que al reasegurador le paga es la comisión neta. Igual hace el accedente, pues cuando ya está terminado el negocio, ahorita vamos a ver qué comisión le va a reconocer el broker a la compañía de seguros, ¿sí? Creo que ya lo dice el ejemplo, tal vez el 15%, sí, tal vez, 15%. Entonces, la compañía cedente liquida la prima del negocio, la proporción que le toca a entregarle al broker para que le pague a los diferentes reaseguradores, que es la suma de estas tres primas, descuenta la comisión de una vez, el 15% que le paga, le reconoce el broker, y le paga el neto al broker. Y el broker, ese neto, es el que después descuenta su propia comisión y le paga al reasegurador entonces la prima neta esperada. Así funciona. No sé, ¿alguna pregunta? Bien. Bien, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los ingresos del accedente? Los ingresos del accedente, pues, pues él va a liquidar las diferentes primas y para la retención, pues obtiene su 1%. Aquí, ok, es que aquí están, exacto, esta es la prima original y aquí tenemos las diferentes comisiones que recibe la cedente, de tal suerte que entonces aquí de los contratos va a recibir pues obviamente la comisión que tiene el contrato, pero de los reaseguradores, para la participación de cada uno de los reaseguradores A, B, C y D, solamente va a descontar el 15%, que es quiero estar seguro que eso está escrito en el ejercicio.
el ejercicio dice que... Ah, sí, aquí dice, mire. Calcule el ingreso bruto del excedente y el porcentaje sobre la prima total si el contrato de cuota parte reconoce una comisión del 32,5%. El de excedentes es 27,5% y tu broker un 15%. ¿Sí? Entonces, esa es la distribución que hace el excedente aquí. Entonces, en la parte de cuota parte le cede a los reaseguradores $2.380 en prima, pero recibe una comisión de 774 de eso, que es el 32,5%. Mientras que en la parte en el contrato de excedente, la comisión es del 27,5%, sería 17,99 de la prima que va al contrato de excedente. Y de cada uno de los reaseguradores, pues se va a recibir el 15% vía el broker. O sea, cuando le paga al broker, esta prima no le va a pagar los 89,250, sino 89,250 menos los 13,388, que es el 15%. La comisión bruta que aparece aquí es la comisión que reconoce cada uno de los reaseguradores. Entonces, la diferencia que va a quedar para el broker de reaseguro va a ser los 15,000 menos los 13,000 que le da al excedente. Y así va a ser igual para los otros reaseguradores facultativos. Esta es la comisión bruta que reconoce cada reasegurador y aquí están las comisiones que finalmente recibe el excedente y el resto es para el broker. El ingreso bruto del excedente entonces van a ser al final 65,182, representado en 3,570 de la prima retenida, que es el 1%, más las comisiones que recibe de los diferentes contratos, más de los diferentes reaseguradores facultativos. La comisión de intermediación es el 12,5% de la prima bruta total, que son $325,000. Entonces, estos son 44,625. El ingreso neto del excedente, entonces resulta ser lo que recibe es $65,000 entre comisiones y 65,182 entre comisiones y prima retenida de 3,570 menos los 44,000 que le paga al broker, de tal suerte que le queda $20,557, lo que corresponde a un 5,75%. Con esto el excedente pues deberá pagar sus propios gastos, incluyendo obviamente costos de administración y toda la cuestión. Con eso debe tener la reserva de siniestros probables para pagar el 1% que finalmente retiene en el negocio y le debe quedar alguna utilidad con esos $20,000 para este negocio y obviamente pues sumando a todos los negocios que tenga. Por otro lado, el broker que recibe. El broker al final se queda con la diferencia de comisión que reconocen los reaseguradores facultativos y menos la comisión que le paga al excedente, que es el 15%. Aquí se ven $8,300. Esos $8,300 corresponden al 2,9% de la prima total facultativa. O sea, no es del negocio total, sino de la prima facultativa únicamente, que es donde actúa el broker. Entonces, como pueden ver aquí en este caso, en este negocio, la comisión del broker no llegó ni siquiera al 5, el 2,9. Como les decía, normalmente los brokers, el objetivo es llegar a comisión promedio del orden del 5%. Por lo menos hasta donde yo conozco. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí se entendió todo? Todo claro, Mauricio.
Parece que sí, ok, gracias. De todas maneras, ustedes dentro del material que les entregué tienen un archivo que se llama Reaseguro Facultativo Clínicas S.A. en Excel, y aquí está la solución del problema, ¿sí? En la primera pestaña aparece la solución a la parte proporcional, luego vamos a ver también las diferentes soluciones al ejercicio al ejercicio no proporcional, ¿sí? Pero o sea, lo pueden mirar y consultar allí. Y pues obviamente como tienen el Excel original, pues está totalmente formulado y ahí pueden ver cómo se llegó a cada uno de los resultados. La otra pregunta que nos hacemos en el ejercicio es cómo se distribuiría un siniestro y los gastos. Entonces, como es un reaseguro proporcional, pues todo se distribuye con base en la misma proporción que aceptaron originalmente. Del 1% de retención neta del accedente más cada contrato, 0,67% de la otra parte, el 18,3% para el excedente, y luego cada reasegurador, de acuerdo a lo que aceptó, 25, 15, 30 y 10%. Entonces, como el siniestro es de 2.400.000, ¿sí? Pues sencillamente es multiplicar la responsabilidad de cada reasegurador por el valor del siniestro y se obtiene cuánto tiene que pagar cada uno en el siniestro. Los gastos fueron de 50.000, se reparten en la misma forma, ¿sí? Sencillamente se toma el valor del gasto y se le multiplica por el porcentaje que tiene cada uno. Como es un reaseguro proporcional, no tiene ningún problema. Ahí creo que el tema es bastante sencillo, ¿no? Aquí les estoy mostrando digamos, el resultado total de acuerdo con el Excel, que pues obviamente lo pueden ver es ahí en el Excel que ustedes tienen. ¿Sí? Y aquí pues le podríamos aumentar si queremos y mirar números más grandes, pero en fin, ahí está la solución. Formulada para si hay alguna pregunta, inquietud o quieren mirar con más detalle algún resultado. ¿Alguna pregunta? No, señor. Parece que no. Bien. Entonces, como pueden ver, pues el reaseguro proporcional es pues muy sencillo. La cuestión es determinar desde el inicio cuánto es la responsabilidad de cada uno proporcionalmente y pues en la misma proporción se distribuyen las primas, se distribuyen los siniestros, y pues está el tema de las comisiones para calcular finalmente el ingreso de cada uno de las diferentes partes involucradas. Es bastante común el reaseguro facultativo proporcional en los mercados latinoamericanos. No así en otros mercados, por ejemplo en Europa es mucho más común es el reaseguro no proporcional. En Estados Unidos lo mismo, lo más usual es el reaseguro no proporcional. Inclusive en unos mercados muy grandes de Asia también lo más usual es más el reaseguro no proporcional que proporcional. Sin embargo, en nuestros mercados en Latinoamérica lo más común en property es el reaseguro proporcional. Vamos a entrar a mirar el reaseguro no proporcional. Si no al no haber preguntas en la parte proporcional, que realmente es muy sencillo, entonces pasamos al no proporcional. Les decía, la base de partida es la experiencia sinestral. Aquí las primas no se distribuyen proporcionalmente, ¿sí? Aquí la prima se distribuye de acuerdo con la exposición que tenga cada reasegurador a tener un siniestro de determinado monto.
o en exceso de determinado monto. ¿Sí? Entonces, reaseguro no proporcional o reaseguro en exceso. ¿Alguien está familiarizado con este tipo de reaseguro? ¿Cómo se distribuyen las primas, los siniestros, etcétera? Vale. No, no. Entonces, el reparto se hace por el siniestro y no por el riesgo. O sea, aquí el punto de partida no es la suma asegurada de 210 millones, sino es cuál es el siniestro que se está cubriendo, en exceso de cuánto y hasta cuánto. ¿Sí? Y se trabaja con base en lo que se llama capas o tramos. Ya lo hemos mencionado ayer, ¿no? Se divide en tramos comúnmente llamados capas. Ayer vimos un gráfico, ahorita vamos a ver otro similar. Las capas inferiores se afectan con mayor frecuencia, por lo que en estas capas la relación entre prima y responsabilidad es más alta. Se llama esa relación entre prima y responsabilidad, o sea, es valor de la prima de la capa contra pongámoslo así, el monto de la capa, el tamaño de la capa, se llama rate online o tasa de línea, digamos en castellano. Rate online es muy usual ese término. ¿Cuál es el rate online? Aunque la tarificación no se hace normalmente con base en rate online, sino se hace con base en digamos, en cuál es la prima necesaria. Uy, están llegando correos. Bien, este gráfico pues ya lo habíamos visto. Esta es una representación gráfica de un reaseguro en capas. Digamos, para el negocio de clínicas S.A. Va a haber una prioridad. Bueno, este todavía no es el de clínicas S.A., pero digamos, sí es una representación hasta 210 millones. Y hay una abajo, digamos, el puro fondo, los siniestros más pequeños, que van a ser retenidos por la cedente, se llama prioridad. Es qué retiene la cedente de cada uno de los siniestros en monto. Veámoslo aquí para que podamos ver, porque es que yo aquí en la pantalla no alcanzo a ver todo cuando está, no veo la parte de abajo porque pues hay una banda allí, de acuerdo como tengo configurado que muestre. Entonces, de pronto alguien también allá. Entonces aquí vemos la parte de abajo es la retención en cada siniestro que tiene la cedente en monto. Y luego viene una primera capa aquí, más o menos hasta 30 millones, o más bien hasta 40, entonces sería una capa de 30 en exceso de 10, que probablemente es la de abajo. Luego viene aquí otra capa que es más o menos de 60 millones, 60 millones en exceso de 40, aquí vamos en 100, y aquí viene una última capa, que es la tercera capa, última capa, que es de 110 millones en exceso de 100. La prima de reaseguro no tiene proporcionalidad con la prima original. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, en forma proporcional, no digamos de la prima total, pero sí respecto de la responsabilidad, que llamamos rate online, en las capas inferiores esa tasa es mucho más alta que en las capas inferiores. Por decir algo, una capa primaria puede tener un rate online del 10%, mientras que una capa en exceso de 100 millones puede al final tener una prima una rate online de 2%.
por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, la prima pues se va distribuyendo de acuerdo con la probabilidad que haya de afectación de cada una de las capas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer, bueno, hoy no, entre hoy y el lunes, vamos a hacer esa distribución de la prima en las diferentes capas. Cada reasegurador determina la prima requerida de acuerdo con sus herramientas y procesos internos, dentro de las que se incluye cobertura para los siniestros, cobertura para las desviaciones y costo y beneficio. Es muy usual que el reasegurador facultativo en capas determine una prima para la capa que es neta, ya neta, sin ningún recargo, o sea, no sin ninguna comisión. Aunque a veces también se incluye una comisión dentro de esa prima, dependiendo de cómo se haga el negocio con el broker, ¿no? Estos negocios de cobertura no proporcional normalmente se hacen es a través de broker. Son muy pocas las compañías que los hacen directamente. Digamos, en estos mercados. En los mercados, como les decía, el americano, el europeo, pues la negociación normalmente es no proporcional y pues tanto la compañía como los brokers las hacen. En los mercados latinoamericanos normalmente los hacen son más bien los brokers. Y cada capa tiene restablecimientos con pago de prima a partir de la fecha del siniestro. Digamos, ese tema es muy importante, es decir, a partir de la fecha del siniestro. Cuando se tiene un negocio proporcional, un reaseguro proporcional, pues todo depende de cómo esté estructurado el negocio, pero si es al 100% de suma asegurada, pues cuando ocurre un siniestro, por decir algo, se va el 40% del riesgo, pues el valor de asegurado que queda es un 40% menos, que es lo que se siniestró. Pero no hay que reponer esa suma asegurada al otro día. ¿Por qué? Porque sencillamente el riesgo pues vale menos. Si se quemó el 60, pues, el 40%, pues lo que queda vale el 60% y esa es la suma asegurada que queda. Entonces, ¿cuándo hay que reponer la suma asegurada? Pues cuando se hace la reconstrucción y la reparación total de lo que se dañó. Ahí vuelve a tener el riesgo el valor total. Cuando ese reaseguro, cuando ese seguro proporcional, cuando ese seguro tiene un límite, ¿sí? Ese límite sí, si el límite es inferior a la suma asegurada, que es lo normal, justamente por eso se llama límite, debería tener un restablecimiento a partir del momento del siniestro para que el asegurado siempre tenga, digamos, la misma protección, porque si se pierde una parte del negocio, hay otra parte que probablemente vale igual o más que el límite. Igual ocurre en los reaseguros no proporcionales. Los reaseguros no proporcionales, si yo, por ejemplo, dado que se opera sobre siniestros, y por decir algo, tengo una capa de 3 en exceso de 1 y tuve un siniestro y el reasegurador me pagó 3, entonces ya me quedo sin reaseguro. ¿Desde qué momento me quedo sin reaseguro? Desde el momento en que ocurrió el siniestro, que fue el momento en que se afectó la capa. Entonces, es normal que se incluya dentro del reaseguro un restablecimiento automático a partir del momento del siniestro. Entonces, en el momento del siniestro se restablece el monto, por decir algo, si se fueron los 3 millones de la capa, se restablece el monto y la capa sigue teniendo 3 millones, pero el asegurador tiene que pagar una prima de restablecimiento que puede venir de diferentes condiciones. Digamos, en los reaseguradores facultativos, usualmente esa prima es proporcional a
al monto retenido, al monto consumido de la capa. Si fue la totalidad de la capa, pues proporcional al 100% de la capa, y también proporcional al tiempo que falta para que se termine la vigencia. Es normal en el reaseguro facultativo. Pero, por ejemplo, en contratos automáticos, no, en contratos automáticos normalmente el restablecimiento se hace, aunque eso lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios del taller de reaseguros. El restablecimiento se hace pro rata monto, pero 100% respecto al tiempo. O sea, no interesa cuánto queda de vigencia, sino se paga como si quedara la vigencia completa. Pero en el reaseguro facultativo sí, normalmente se distribuye en la misma proporción en que se consumió el monto y la que falta para que se termine la vigencia, y la base para calcularlo es la rate on lane que les mencioné anteriormente. Eso, no recuerdo si tengo, en el ejercicio tenemos ese cálculo, esa parte no la incluí, es un error de mi parte. Debería incluirla, pero bueno, ya será para un año futuro. El precio de cada capa, cómo se distribuye, es todo un proceso. Y hay diferentes métodos, ¿sí? Hay unas curvas que se basan en la experiencia. También mediante distribuciones estadísticas, ¿sí? Muy utilizada la de Pareto, también con base en lo que ha sido la siniestralidad anterior, y obviamente estimando qué va a pasar hacia el futuro. Como les decía, a veces utilizando funciones como la de Pareto y otras diferentes distribuciones. Cada reasegurador pues maneja inclusive las herramientas de tarificación. Para esto pueden incluir distribuciones de prima con diferentes tipos de distribución o funciones. Realmente son muy sofisticadas y muy interesantes. Y también está lo que se llama la tarificación basada en la exposición. En este caso vamos a trabajar la basada en la exposición, que sí está bastante documentada y también digamos que es de las más utilizadas. Es con base en lo que es la experiencia siniestral de un mercado o de una compañía, de la cartera de una compañía de reaseguros, ¿sí? Se desarrollan unas curvas que dicen cuál es la probabilidad de que un siniestro alcance determinado monto. Y de esa forma se distribuyen las primas. Yo creo que por hoy dejamos acá porque ya vamos a ver cómo se desarrolla una curva de exposición. Pues no quiero dejar eso truncado y luego tener que volver a empezar el próximo lunes, y finalmente pues igual ya faltan solamente 5 minutos. Así que por hoy vamos a dejar acá. No sé si haya alguna pregunta. No, señor. Ok, entonces, Muchas gracias. si todo quedó muy claro o no se entendió nada, pues mañana nos veremos el próximo lunes. Ojalá traigan preguntas el lunes. El lunes pues te vamos a terminar de ver cómo se distribuye la prima para en las coberturas no proporcionales, y vamos también a ver el caso de coberturas para diferencias en condiciones. Con eso terminaríamos el tema. Les deseo un excelente fin de semana.